¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente desde Tecuala, la orgullosa, a los paisanos en Estados Unidos, a los paisanos fuera de Tecuala y a los paisanos y amigos que radicamos por aquí y que estamos muy orgullosos de ser de Tecuala. Esta vez no les traigo yo una entrevista personalizada, pero les traigo algo interesante. Tecuala cumplió hace relativamente poco sus 100 años como municipio y un amigo tecualense destacado, Salvador Mancilla Rentería, ante la sesión de diputados del Congreso del Estado aquí en Tecuala, tuvo a bien mandar una síntesis histórica de lo que es el municipio de Tecuala, que tiene un gran valor en razón de qué les voy a decir. Decimos con mucha naturalidad Tecuala la orgullosa, lo tenemos ya como una identidad a partir del corrido de Nayarit, que se hizo muy famoso por otra cantante nayarita, pero no logramos crear esa identidad que a través de la historia nos ha generado nuestro estado. Nos dijeron los Broncos de Tecuala, nos dijeron los Camaroneros de Tecuala, y hoy sí debemos valorar de gran manera pues el sentirnos orgullosos de nuestra Tecuala. Salvador Mancilla Rentería es un licenciado salido de la UAN, de la preparatoria número 4, de la secundaria Amado Nervo, de la primaria de aquí de Tecuala. Es un investigador, es un estudioso con maestría en filosofía, es un escritor, es un músico que compone también canciones y ha tenido grabaciones de discos con un grupo, Los Primates, y es hijo de campesinos, de líderes campesinos. Él es hijo de Tina Rentería Partida, que desde luego creemos pues que le indujo a tener formación y cariño por su pueblo. Y en ese sentido, la historia de Tecuala pues es relevante, porque Tecuala nació fundacionalmente a la orilla de un río. Y esto me refleja la emoción de pensar que cuando García Márquez hizo 100 años de soledad y describía la fundación de Macondo, que también era un río, a las orillas de un río de agua transparente, pues eso creo que Tecuala, y que los que lo fundaron, los indígenas que llegaron ahí y se plantaron en lo que hoy es el Palacio Municipal y lo que es hoy la Plaza Pública, y que ahí pues empezó a generarse un pueblo tan rico en la naturaleza, rico en sus marismas, con tanta ricura en la hospitalidad de sus gentes, que nos obliga a siempre recordar a Tecuala como un orgullo de cada uno de los habitantes que somos nacidos por la fortuna y por la gracia de Dios aquí en Tecuala. Tecuala tiene tres aspectos. La primera etapa, que la que señalaba yo de la fundación, que es la etapa mestiza, la etapa indígena, luego la etapa mestiza, y luego la tercera etapa, que es la fundación de las instituciones. En la primera etapa, la conformación que se generó, y que en 1776 la historia española lo registra como un pueblo indígena que era liderado por un dirigente, Juan Jerónimo, que en el siglo XVIII era reconocido por las autoridades españolas, y que actualmente no hemos tenido el suficiente como autoridades el poder rescatar a nuestro primer dirigente, que fue el indio Juan Jerónimo, y poder tener un día especial que sea el día de San Juan, ¿verdad? En el que las comunidades de Tecuala puedan festejar como el día histórico de la fundación de Tecuala. La segunda etapa, decías que es la etapa ya en el que el mestizaje se empieza a generar a partir de la llegada de los españoles, con la fundación de las haciendas de Chilapa en el lado sur de nuestra zona, la hacienda de Río Viejo, la hacienda de Quimichis y la hacienda de San Cayetano, que históricamente San Cayetano era el punto final en el que todos los granos que se producían en el norte de Nayarit, todo el ganado que se trasladaba hacia Europa o que se trasladaba hacia otros lugares,
pasaba por la laguna de Teacapán para llegar hasta Mazatlán para después ser trasladado a otros lugares. Y en ese entorno, pues, cuando ya las haciendas Tecuala se convirtió en un paso en el cual se transitaba de las haciendas hacia Acaponeta, y de Acaponeta y de los foráneos se transitaba hacia la hacienda de Quimichis, a la hacienda de Río Viejo y a la hacienda de San Cayetano, lo cual empezó a generarle mucha riqueza, ¿verdad?, y prosperidad, que empezó a crear las tentaciones y los intereses diversos, que orilló, pues, posteriormente a crear personajes que se refugiaron en el bandolerismo, como el caso de Catarino, que personaje famoso a través de un corrido, y que dicen que se curaba las heridas de los balazos con saliva. Hoy otro reconocido personaje que también ha sido de corrido, el Melón, el Mano Negra, el gitano que dejó supuestamente escuela por acá desde Sinaloa. Y eso hizo que los hacendados empezaran a buscar cómo, a través de esos personajes, algunos de ellos, a presionar para que los líderes ejidales que empezaban a pelear por la tierra fueran muertos o fueran colgados y expuestos en la plaza pública, para que sirvieran de ejemplo para aquellos que desistieran en querer recuperar lo que les pertenecía de acuerdo a lo que los títulos de la España les había dejado. Y en ese sentido, en Tecuala empezó a crecer, y pero formaron los primeros 3 barrios que siguen siendo muy representativos de nuestro municipio, que es el barrio del Tacote, donde Catarino supuestamente ahí mató a los personajes que después lo hicieron delincuente. El Tacote, Pueblo Nuevo y el Camichín, que son los primeros 3 barrios que nacieron aquí en Tecuala y que siguen siendo parte de nuestra historia. Entonces, toda esa historia creo que nos debe de interesar mucho para poder entender que la identidad de orgullosos tecualenses, y que esta síntesis histórica que nos regala Salvador Mancillas nos da conocimiento para ver las 3 etapas importantes de Tecuala, y en la tercera etapa donde se empezó ya a conformar, al establecerse en 1917 ya el municipio de Tecuala, empezó ya a generar mejores condiciones económicas y el crecimiento de sus actividades comerciales a través de tianguis y a través de verbenas. Y como señalaba yo, se convirtió en un lugar de tránsito hacia la ciudad de Caponeta, hacia las poderosas haciendas, principalmente que les señalaba la de Quimichis y Río Viejo, pero también en un imán para que personas de fuera y aledañas empezaran a ver que podía generarse mejores condiciones comerciales, y que entre esa mezcla de criollos y mestizos, pues, permitieron que llegaran familias externas, familias árabes, chinas, judías, mismas que establecieron grandes y pequeños comercios que le dieron más vida a la economía, más vida a la política y a lo social de nuestro municipio. Hoy recordamos muchos, los que ya tenemos cierta edad y los padres de los que hoy están muy jóvenes, de dónde tienen el origen, pues, en Tecuala, de los apellidos Sicari, Quichic, Bompec, Ley, Zaragoza, Canales, Tiznado, Adachi, que suplieron en aquella etapa una empresa que tenían aquí unos japoneses apellidados Naito, o los Lau, que llegaron a tener un emporio comercial aquí, en el cual, por el recuerdo de mi madre, que dice que ahí trabajó con ellos,
pues los recuerdo, en esa razón los recuerdo, ¿no? Y todos ellos, esos personajes que hicieron crecer en lo comercial al municipio de Tecuala, son parte de nuestra historia, pero también los anteriores son parte de la historia turbulenta y la historia creativa de hoy de nuevos personajes, como el caso del escritor que nos hace esta síntesis histórica, Salvador Mancilla, pues es donde inicia el periodo de construcción de las instituciones modernas, debido pues a que los intereses empezaron a cohesionarse para poder tener la electrificación de Tecuala, nuevas empresas como las empresas de producción de hielo, las calles empezaron a arreglar, pero también generó que surgieran los grandes acaparadores de tierras, que muchos todavía sabemos quiénes son, pero no vale la pena pues mencionar, ¿verdad? Entonces toda esa conjunto de intereses que se formaron en Tecuala, pues orillaron a lo que señalábamos como el surgimiento del bandolerismo, que afortunadamente hoy ya es parte de la historia, y que afortunadamente pues se pudo generar, al desaparecer ese tipo de bandolerismo a partir del 1917, se empezó a notar el crecimiento de nuestro hoy querido Tecuala. Entonces, el proceso, sin duda, que el proceso de generación del municipio libre, pues evitó ya mayores derramamientos de sangre, que las rencillas entre las familias y las clases pues empezaran a desaparecer y empezáramos a construir una sociedad y una ciudad que vale la pena, diría yo, conservar. ¿Cómo debemos conservarla? Pues indudablemente que fortaleciendo la vida institucional, las relaciones entre los habitantes, el amor y cariño a nuestro municipio, en base a la búsqueda de una convivencia, diremos que productiva y armoniosa, porque la armonía es parte del desarrollo de la sociedad y la armonía genera condiciones de progreso, sin duda, ¿no? Por eso es importante en esta síntesis histórica que nos regala Salvador Mancilla Rentería, hacer un esfuerzo para recuperar nuestra historia, a nuestros grandes personajes, a nuestros artistas, a nuestras instituciones, pero también a nuestros desastres, a los crecimientos del río, que todo el mundo los recordamos y son parte de nuestra historia, y que debemos manifestarlos de diferente manera, como evidencias, pues, y porque eso eleva la grandeza de nuestra vida cotidiana, porque son nuestras esas inundaciones, y no podemos dejarlas en el olvido, porque nos despertaron el cariño de nuestro Tecuala, nos demostró que los tecualenses tenemos fortaleza. Por eso es muy importante cerrar esta pequeña síntesis histórica de nuestro Tecuala, que decir que toca a las nuevas generaciones, a las actuales generaciones, dar a nuestro centenario municipio de la orgullosa Tecuala el esplendor que soñaron nuestros ancestros. No hay que traicionar nuestra memoria histórica. Hagamos de Tecuala el lugar donde lo imposible se vuelva realidad. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a Salvador por esta emotiva síntesis histórica, y hagamos de Tecuala la orgullosa, y démosle la identidad que todos queremos ver y el orgullo de decir: somos tecualenses, somos de Tecuala la orgullosa. Gracias.